Versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, ¿qué es ser abominables a Dios? ¿Verdad, hermanos? ¿Acaso será no participar de la Eucaristía, o porque no te tiraste a la piscina con tu pastor para ser bautizado? ¿Será que eso es ser abominable? No, Señor. ¿Verdad, hermanos? Los abominables son los moralmente corruptos, es decir, aquellos que flagrantemente violan la ley de Dios. Esos son los abominables a Dios. Por eso, cuando nosotros vemos la instauración de una teocracia que busca imponer una falsa adoración a Dios, nosotros sabemos que estamos ante la teocracia de los abominables. Entonces yo pregunto, ¿puede una persona abominable tener fe? Tal vez pueda que esa persona diga que tiene fe, pueda que esa persona piense que tiene fe, pero su fe es abominable a Dios. Miremos lo lamentable de alguien que piense de sí mismo que es un cristiano agradable a Dios, cuando en realidad es un ser abominable a Dios. Eso es bastante lamentable y es el problema del cristianismo masónico, que hace a los hombres abominables a Dios antes de hacerlos agradables a Dios. Todos aquellos que vienen buscando salvación en realidad terminan perdidos. Un pobre hombre entró a una iglesia sin saber que su pastor o su cura era un masón. Plop. Es de locos, hermanos. Leamos en Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre humanos. ¿Acaso no entendemos que esa cruz gigante que fue puesta allí en el National Mall es abominable a Dios? Por supuesto que lo es, porque es un símbolo idolátrico de adoración al sol y a las constelaciones. Pero ¿qué más es abominable a Dios? Leamos en Isaías capítulo 66, versículo 17. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Todos aquellos que comen lo inmundo, o los que reciben lo inmundo a través de una inyección que hoy es llamada vacuna, pero que contiene ADN quimérico de ratón, de cerdo, de caballo y hasta de insecto. Según la palabra, esos son abominables a Dios. No porque yo lo diga, porque inclusive ahí mismo está la palabra abominable, ¿verdad, hermanos? Si es que alguien quiere esforzarse en negar la verdad, o para aquellos que piensan que las multitudes son las que están con Dios, pero para aquel que le cree al testigo presencial, a aquel que sí vio y aquel que sí oyó, ese finalmente tiene que confiar en las Escrituras. Pero yo no confío en las multitudes. ¿Por qué? Porque no vieron ni oyeron. No son testigos presenciales. Primero, porque es evidente que las multitudes están corruptas moralmente, es decir, son abominables a Dios. ¿Cómo pudiera yo basar mi cristianismo en base a las opiniones de seres moralmente corruptos? ¿Verdad, hermanos? Es que no tiene lógica. Y es que ellos mismos además reconocen de su propia boca que hay un problema de moralidad en la sociedad, porque hay corrupción moral. Y todos los corruptos moralmente son abominables a Dios. Ahora, ¿quiénes más son abominables a Dios? Leamos en Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las
abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Y qué serían esas abominaciones, verdad, hermanos? Leamos en Ezequiel capítulo 8, versículo 15 al 16. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espadas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Ahí está la terrible abominación, la adoración al sol. ¿Y cómo adoran al sol? Igual que en aquella vez, ¿verdad? Venían estos judíos disfrazados de sacerdotes de la ley, muy piadosos, estaban dentro del templo judío y resulta que inclinaban sus rostros hacia el oriente, adorando al sol, ¿verdad? Muy hipocritones los hombres, ¿verdad, hermanos? Es que es de locos. Y hoy que vemos en el cristianismo, estos cristianos reposan en el día del sol, adoran a una deidad solar que es la Trinidad. La galleta con la que ellos se salvan tiene forma de sol. Ellos la alzan en lo alto como cuando el sol va subiendo. La cruz en donde ellos dicen que murió Jesús no es más que un símbolo solar. Luego la hostia solar la meten en una estatuilla llamada monstrans que tiene forma de sol. En fin, es decir, si alguien quisiera decir que los cristianos no adoran al sol, ¿cómo pudieras ser tú considerado como una persona engañosa? Porque esto está a plena vista y Dios te dice que es una abominación. Y también tú, si dices que no estás adorando al sol, eres también encontrado como alguien que tiene lengua mentirosa, porque tú sí reposas en el día del sol, sí estás comiendo la galleta solar, sí adoras a la cruz solar y sí adoras a la Trinidad solar. ¿Cómo vas a decir que no adoras al sol? Entonces uno puede ver una cosa, de verdad que sí, que Dios es muy misericordioso. Porque Dios declara a estos seres humanos como abominables, pero al mismo tiempo los tolera, es paciente, espera para ver si se arrepienten. Inclusive, para Dios es abominable su corrupción moral, pero esa misericordia de Dios está ahí presente. Cuidado, que entonces porque nos va bien en el trabajo, porque todo está bien en nuestra vida, entonces pensamos que Dios está con nosotros cuando nosotros somos corruptos morales y de esa manera nos convertimos en seres abominables a Dios y nos engañamos a nosotros mismos porque estamos con la multitud abominable, porque vemos que estos cristianos que bailan y cantan están siendo prosperados y pensamos entonces que Dios está con ellos. De nuevo volvemos al principio del video. ¿Cuál es nuestro testigo, verdad? ¿Nuestros testigos son cristianos que nunca vieron ni oyeron nada? ¿O nuestro testigo son profetas que vieron y oyeron? Como el profeta Isaías, el profeta Ezequiel y el profeta Jeremías. Ellos vieron y oyeron, hermanos, de manera de que su testimonio es real. Y Jesús confirmó su testimonio porque dijo: las escrituras hablan de mí y dan testimonio de mí. Entonces que no me venga aquí a hablar ningún pastor ni líder religioso, sea cura o pastor evangélico, porque ninguno de ellos fueron testigos vivientes o presenciales de esto que vieron Ezequiel, Jeremías o Isaías. ¿Verdad, hermanos? Si estos pastores o curas no hablan de acuerdo a la ley, es porque no les ha amanecido, y es porque son abominables a los ojos de Dios. Porque con su boca son puras alabanzas, pero con sus hechos son puras abominaciones a Dios. Y eso es un engaño de hipocresía. Y la lengua mentirosa es abominable a Dios, hermanos. Miremos esto que es claro. Este es el poder engañoso que ha sobrecogido al mundo, que con sus hechos niegan a Dios, mientras que con su boca lo alaban.
Estos son engañadores y también son engañados de sus propias mentiras. Leamos en Santiago capítulo 1 versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Para aquellos que son solo oidores de la palabra, y todo el día están aprendiendo, pero nunca aprenden realmente nada. Todo el día están bailando en la iglesia, inclusive algunos van todos los días a la iglesia, pero estos son solamente oidores de la palabra, y su maldad es esta, que terminan engañándose a sí mismos. Pero Dios quiere y busca es a personas hacedores de la palabra, los cuales son los que ponen la palabra de Dios en acción, y por eso esas personas son testimonio viviente, porque aunque no vieron ni oyeron, sí creyeron, y por eso son bienaventurados. Leamos en Juan capítulo 20, versículo 29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El testimonio es este, que tú le crees a los que sí vieron y sí oyeron, y no debes creerles a aquellos que nunca vieron ni nunca oyeron nada. Estos son los que dicen que Jesús murió en una cruz, si ni siquiera estuvieron ahí, ni vieron nada. Pero ¿qué dice el testimonio de los que estuvieron ahí, verdad? Dice que Jesús murió en un poste. Es lo que dice Juan, es lo que dice Lucas, es lo que dicen los apóstoles. Pero tenemos a otros que vienen a dar testimonio de lo que no vieron ni oyeron. Y estos son engañadores, son oidores de la palabra, pero no son hacedores de la palabra. ¿Por qué le creemos? Si la palabra nos dice que hasta se engañan a sí mismos, y está a plena vista, ¿verdad, hermanos? Es que estas personas se autoengañan. Llegan a tal punto que por más de que tú les muestras la verdad, no la escuchan, porque todo el día se autoengañan, porque son solo oidores de la palabra, no son hacedores de la palabra. Hermanos, y hoy nosotros estamos viendo esta teocracia avanzando. Para muchos parecería bueno que el Estado defienda la cristiandad, ¿verdad, hermanos? Pero en realidad ya vemos que lo que el Estado defiende es un evangelio que es abominable a Dios, porque está lleno de idolatría y de adoración al sol. Terrible problema que ahora el Estado pretenda imponer este evangelio abominable a la fuerza, y todos aquellos que quieran vivir piadosamente, es decir, siendo seres morales, van a recibir persecución. ¡Qué ironía tan grande! Estos que dicen buscar la moralidad van a perseguir a los seres que son verdaderamente morales. Plop. Amados hermanos, como siempre les digo, es que esto avanza y no hay fecha que no se cumpla, ¿verdad? Aquí estamos en mayo 16 y Estados Unidos está siendo rededicado y refundado como una teocracia pseudo cristiana, tal y como la profecía nos lo había revelado. Mientras tanto, el Papa guerrerista León XIV está por lanzar su nueva encíclica Magnificat Humanitas, la cual será estrenada el 25 de mayo del 2026, y sabemos que será un documento donde se continúe reformando a la sociedad hacia el establecimiento de esta teocracia pseudo-cristiana global y abundante.